Vamos a comenzar el tema 12, siguiendo con el bloque de seguridad vial que empezamos el otro día, y en concreto vamos a ver el factor humano en la conducción. Acordaros de que los tres factores que intervenían en la conducción y estaban presentes en los accidentes eran el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Pues en este tema vamos a hablar en concreto del factor humano. Tiene dos vídeos, dos apartados, y el primero se llama tiempo de reacción, capacidad y distancia. Bueno, vamos a seguir. Nos dice que el estado físico y psíquico del conductor es uno de los factores más importantes cuando hablamos de seguridad, ya que el factor humano es el que más presente está en los accidentes de tráfico, con lo cual tenemos que decir que mientras en mejor estado nos encontremos, a la hora de circular, a la hora de conducir, estaremos más preparados para reaccionar. Vamos a ver el primer concepto, que es el tiempo de reacción. Vale, ha tardado un poquito en... El tiempo de reacción es el tiempo que tarda el conductor en tomar una decisión adecuada ante un imprevisto, es decir, el tiempo que tardamos en reaccionar. Normalmente este tiempo está entre 0,5 y 1 segundo. En los test te puede venir estas cantidades entre 0,5 y 1 segundo, o también nos puede decir que el tiempo es 0,75 segundos. Este tiempo no siempre es el mismo, porque va a variar en función de cómo nos encontremos, con lo cual, dependiendo del estado físico y emocional del conductor, habrá factores, habrá estados que hará que el tiempo aumente. Estas cositas que puede hacer que el tiempo de reacción aumente serían los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo veremos en el tema 13, pero bueno, todo aquello que modifique la conducta del conductor empeorándola, como el alcohol, la depresión, el cansancio, el sueño, los medicamentos, etcétera, ¿vale? Siempre vamos a partir de un tiempo de reacción normal, 0,75, y en el momento que nos encontremos algún factor de riesgo hará que este tiempo aumente. Con lo cual, si yo, por ejemplo, estoy bajo los efectos de determinados medicamentos, pues en vez de tardar 0,75, que sería lo normal, que sería lo bueno, tardaré 1,5 segundos, 2 segundos, dependiendo un poco de la cantidad que haya tomado y cómo me haya afectado. Primer concepto, lo hemos visto, tiempo de reacción, y siempre va a aumentar, nunca disminuye. Voy a insistir un poquito más en esto de aumenta y disminuye, porque luego además os daré un truquito, porque los test la verdad que os lía bastante cuando empieza a aumentar el tiempo, disminuye la capacidad, y ahí es un poquito lioso. Primera conclusión, tiempo de reacción aumenta. Capacidad de reacción. Podemos definir la capacidad de reacción como el estado en el que yo me encuentro para poder reaccionar. Ante el tiempo lo medíamos en segundos, ¿no? Pues bien, la capacidad no la podemos medir en unidades, sino simplemente vamos a comentar que es un estado en el que yo me encuentro. Si se dan los factores de riesgo que hemos visto antes, como el alcohol, drogas, medicamentos, etcétera, mi capacidad, ¿qué pensáis? ¿Que será mejor o peor? Pues será peor, que es lo mismo que decir que mi capacidad disminuye. Como no podemos compararla con el tiempo de reacción, no podemos medirla, yo voy a partir de un ejemplo como si fuera la batería del móvil.
y en vez de la batería del móvil pues fuera mi batería, ¿no? El estado en el que yo me encuentro para reaccionar. Partiendo de un estado bueno, óptimo, estoy al 100%, pues si se dan los factores de riesgo, mi capacidad, disminuye. Con lo cual tenemos aquí otra conclusión, que es que la capacidad siempre disminuye. Vamos a compararla, tiempo y capacidad, y siempre vamos a decir lo mismo: si el tiempo aumenta, la capacidad disminuye. Y lo contrario nunca se va a dar, porque siempre vamos a partir de que estamos en un estado bueno, y todo lo que nos metamos o estemos de una manera perjudicados hará que ocurra estas dos cosas, que aumente el tiempo y la capacidad sea menor. Vamos a explicar ahora, digamos que el puntito más importante de este apartado, que son las distancias. Vamos a ver la distancia de reacción, distancia de frenado, distancia de detención. Bueno, en vez de verlo en este cuadro, que es un poquito más lioso, vamos a verlo en el PowerPoint y la vamos a comparar. Vamos a hacer una simulación de una situación real, ¿no? Distancia de reacción. Mira, la distancia de reacción es la distancia que yo recorro durante el tiempo de reacción. Hemos visto antes que el tiempo de reacción era lo que yo tardaba en reaccionar. Pues mira, si yo voy circulando en este tiempo de reacción de 0,75, un segundo, yo recorro una distancia. Pues esta distancia es la que se conoce como distancia de reacción y va desde que veo el obstáculo hasta que piso el freno. Voy conduciendo, veo este animal que está en medio de la calzada, esta vaca, y piso el freno. Pues desde que he visto la vaca hasta que he pisado el freno he recorrido unos metros. Esos metros es la distancia de reacción. A la distancia de reacción siempre le va a afectar el estado del conductor y la velocidad, de tal manera que si el estado del conductor es peor, por factores de riesgo que hemos comentado antes, alcohol, medicamentos, fatiga, enfermedades, hará que la distancia aumente. Al igual ocurre con la velocidad. Mientras más rápido voy, esta distancia siempre será mayor. Distancia de frenado. Vale. Vemos la situación anterior. Veo el animal, piso el freno, tenemos la distancia de reacción que es la que hemos visto antes. Bien, ahora vamos a hablar de la siguiente, que va desde que piso el freno hasta que el vehículo queda detenido. Nombre: distancia de frenado. A esta distancia de frenado le va a afectar el estado del vehículo, el estado de la vía y la velocidad, aumentándola. Vamos a explicarlo un poquito. ¿Por qué le afecta el estado del vehículo? Imaginaros, vamos a compararlo con que llevo los neumáticos en mal estado. Pues como el agarre del vehículo a la carretera va a ser peor, esa distancia será mayor porque yo necesito más metros para frenar. Vamos a compararlo, una conducción con la vía en estado óptimo y la vía, por ejemplo, mojada. Pues tampoco tengo un buen agarre. El vehículo le va a costar más trabajo frenar, con lo cual el estado de la vía influye y hará que aumente la distancia. Y la velocidad, evidentemente, mientras más rápido voy, más distancia necesito para frenar. Llegamos a la conclusión de que la distancia de frenado siempre aumenta. Y para terminar con las distancias, vamos a hablar
de la distancia de detención, que sería la suma de todo. La distancia de reacción más la distancia de frenado. Todo se le llama distancia de detención. Y esta distancia la podemos definir como la distancia que va desde que veo el obstáculo hasta que queda detenido. Como es la suma de las dos, la afecta todo: el estado del conductor, el estado del vehículo, el estado de la vía y la velocidad. Y todo hará que esta distancia aumente. Bueno, aquí tengo un truquito para que sepáis bien cuándo contestar. Aumenta la distancia, disminuye la capacidad. Es que os quedéis con estas tres palabras: día, tía y cadi. Día significa distancia aumenta, entonces vale para cualquier distancia: distancia de reacción, distancia de frenado, distancia de detención. Siempre que venga distancia aumenta será la correcta, porque nunca disminuye. Tía, lo mismo para tiempo: tiempo aumenta, tiempo aumenta. Y cadi será capacidad de reacción, en este caso disminuye. Capacidad disminuye. Ahí os pongo, por si lo queréis, que sabéis que vale para cualquier capacidad, ¿no? La capacidad siempre disminuye, al igual que en las preguntas que os venga el campo visual, que siempre hará que disminuya. Otros conceptos en este tema: visión túnel. En la visión túnel es el estrechamiento del campo visual, que ocurre especialmente al circular a altas velocidades y por el consumo de alcohol, entre otras cosas, ¿no? A ver, yo cuando estoy bien, yo veo lo que tengo enfrente, y también mi vista abarca parte de los laterales de mi campo de visión. ¿Qué ocurre si voy a más velocidad o si he tomado alcohol? Que el campo visual se estrecha, dándose lo que es la visión túnel. Vamos a hablar también de la percepción de la velocidad. La percepción de la velocidad es de qué manera percibo yo la velocidad. Es decir, no es que yo sepa qué velocidad voy, que eso lo voy a saber mirando el cuenta kilómetros, sino que cómo la percibo yo, que hace que yo crea que voy más o menos rápido, que voy más o menos a una velocidad. Pues mira, influye muchas cosas. Y hoy en día el hecho de ir con vehículos modernos, bien equipados, al tener menos vibraciones, hace que perciba que vas a menos velocidad de la que realmente voy, al igual que si circulamos por vías anchas y bien asfaltadas. Todo esto nos puede jugar una mala pasada y tener un accidente porque pensamos que vamos lento y en verdad vamos rápido. Agudeza visual, otro concepto, que es la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o identificar objetos especiales con unas condiciones de iluminación buenas. Bueno, agudeza visual vamos a resumirlo como la capacidad que yo tengo para observar, no para ver. De noche o en condiciones de poca luminosidad, mi agudeza visual disminuye. Quedaros con estos tres conceptos que en los test lo preguntan bastante. Bueno, pues terminamos este apartado, este vídeo, y a continuación seguimos con el 12.2, que se llama los grupos de riesgo.